Comenzamos con la siguiente vuelta. Ya he vuelto a colocar otra vez los flecos. Aquí he tejido 9 puntos en marfil. Esta vuelta es esta segunda de aquí. A ver que la veamos bien. La segunda vuelta, aquí hicimos 9 puntos en beige y luego ya comenzamos con la secuencia. Aquí tenemos 9 puntos en beige. Comenzamos la secuencia. Eso significa que esta es la penúltima vuelta. ¿Sí? Bueno, pues es continuar igual. Nos adentramos 2 puntos sobre los de color marrón que tenemos la vuelta anterior y ya seguimos la secuencia hasta el final de la hilera. Aquí ya en la vuelta 9 lo que hacemos son 11 puntos en beige, igual que hicimos en esta primera vuelta. Luego ya después continuamos con la secuencia de 3 café, 3 canela, 3 café, 3 beige. Y eso lo vamos repitiendo hasta el final. Ahora ya para rematar lo que vamos a hacer es con solo el color café. Vamos a ir haciendo, cogiendo la mitad del punto de atrás en punto deslizado, solo la parte de atrás. De esta forma el bordecito va a quedar lo más parecido al bordecito que tenemos de inicio. No es exactamente igual, pero sí queda un poquito más similar. Vamos a comprobarlo. ¿Sí? Este fue la primera cadeneta que hicimos para comenzar y así es como se vería ahora. Estos finales, ajustando aquí estos cabitos, se nos irán quedando en su sitio. De todas formas, luego al coser la gasa a la mochila, esto también se corrige. Bueno, pues vamos a hacer esta hilera de esta manera. Bien, pues el fajón quedó ya acabado, con el bordecito arriba. Si ven que es muy similar uno y otro, de esta manera en que lo hemos hecho. Y ya todo lo que he hecho después, o lo que tenemos que hacer, es igualar los flecos para que tengan el mismo largo a un lado que al otro. Y ahora lo siguiente será ya coserlo a nuestro bolso. Bien, ahora vamos a colocar el fajón.
Doblamos nuestra mochila bien centradito, lo que son el cordón aquí, la salida del cordón de la parte frontal. Y una vez lo tenemos doblado y lo tenemos bien centradito, cogemos el fajón, lo doblamos también por la mitad y hacemos coincidir, metiéndolo por aquí debajo y hacemos coincidir el doblez del fajón con el doblez de la mochila y ya lo colocamos a la altura que consideremos apropiada. Aquí voy a cogerlo aquí con un alfilerito y ahora ya después lo cosemos. Aquí que esté derechito y al otro lado hago igual. Recuerdan que de esta cadeneta a mí me sobraron unos puntos. Si os ha pasado lo mismo, yo los voy a deshacer de esta manera. ¿Sí? Esto así. Deshago hasta llegar a este del borde. Así. Y ya quedó a la par con el resto. Bueno, yo voy a empezar a coser aquí.
De la misma forma que hemos hecho este lado, hacemos el otro lado del fajón y así queda fijado a la mochila. Bueno, mi gente bella, pues creo que nuestro proyecto ya está completado. Así es como queda nuestra mochila unisex. Igual puede ser usada por chicas que por chicos, por nuestros hombres como por nuestras mujeres. Espero que les guste, que disfruten tejiéndola tanto o más de lo que yo he disfrutado compartiéndola. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos. Hasta luego.